Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Bien, vamos a hablar de enfermedad de Parkinson, que la enfermedad de Parkinson en realidad es un desorden crónico degenerativo también del cerebro que afecta todo lo que es el sistema motor, eh, causando lo que sería la pérdida progresiva de la coordinación de los movimientos, ¿sí? Si nosotros tenemos que hablar de las causas, en realidad las causas son desconocidas, pero, a ver, se consideran algunos factores, ¿sí? Las toxinas, por ejemplo, los pesticidas, las predisposiciones genéticas, también los radicales libres, y hay algunas formas que son hereditarias, ¿sí? Eh, a ver, si nosotros tenemos que hablar de los síntomas, tenemos lo que son los temblores, todo lo que serían los movimientos rítmicos, que generalmente son en las manos, la rigidez, lo que es la falta de flexibilidad muscular, también la bradicinesia, la lentitud de los movimientos, y la inestabilidad, ¿sí? Problemas de postura que causan caídas. Pero también hay síntomas, digamos, secundarios del Parkinson, ¿sí? Que no afectan a todos los pacientes, ¿bien? Pero que suelen agravar todo lo que serían los síntomas principales y las condiciones físicas y psicológicas del paciente. Por ejemplo, depresión, ¿sí? La depresión es muy común en enfermedades crónicas, puede empeorar con ciertos fármacos, ¿sí? Entonces los antidepresivos pueden ser efectivos. Después tenemos la dificultad para tragar y masticar, ¿sí? Problemas musculares que causan lo que sería atragantamiento y babeo. Problemas de dicción, esto de hablar en voz baja, ¿sí? O dudar antes de hablar, o repetir palabras, o hablar demasiado rápido. Problemas urinarios, incontinencia o dificultad para orinar debido a problemas musculares. Estreñimiento, que es causado, digamos, por la lentitud de los músculos intestinales y abdominales. Trastorno del sueño, somnolencia, pesadillas, que son inducidas por los fármacos. Después la pérdida de expresividad facial, ¿sí? Y la asinesia. La asinesia es la inmovilidad total que puede durar desde minutos hasta horas, ¿sí? Obviamente que todos esos síntomas afectan lo que serían las habilidades funcionales del paciente. Entonces, ¿qué causa? Dificultad para realizar actividades con ambas manos, dificultad para realizar movimientos repetitivos, dificultad en la comunicación escrita, ¿sí? A mano, la dificultad en lo que son las actividades que requiere coordinación motora gruesa y fina, dificultad en lo que es precisión y agarre, ¿sí? Y esos síntomas tienen fases, que se llama fase on y fase off. La fase on es el control satisfactorio de los síntomas, digamos, permitiendo actividades motoras normales, generalmente por las mañanas. Y la fase on es la reaparición, digamos, de los síntomas con función motora alterada, ¿no? Ahora, el diagnóstico es clínico. ¿En qué se basa? En los síntomas del paciente. ¿Por qué? Porque no existe marcadores químicos específicos. Se utilizan, tomografías axiales computarizadas, las TAC, y exámenes de reflejo, pero la observación por parte del médico y de los familiares, de las personas más cercanas también, es crucial, ¿sí? Como es crucial también un diagnóstico precoz para un tratamiento obviamente adecuado, ¿no? ¿Sí? Obviamente que hay tratamiento, ¿sí? Aunque no tiene cura. El tratamiento en realidad busca reducir todo lo que es la progresión de la enfermedad, controlar los síntomas, los efectos secundarios de los fármacos. Eh, Hay intervenciones también quirúrgicas para el Parkinson, ¿sí? Que esas intervenciones quirúrgicas para lo que es el Parkinson se indican al 5% de los pacientes con la enfermedad, especialmente aquellos que son o que tienen incapacidad funcional grave,
sin demencia, que son menores de 70 años, que tienen un diagnóstico controlado, y hay algunas técnicas que se utilizan para el Parkinson, ¿sí? Como es, por ejemplo, la estimulación eléctrica y también la palidotomía, que en realidad es efectiva para pacientes con disquinesia, que es causada por la medicación o enfermedades avanzadas que no responden bien a esos fármacos. Después tenemos todo lo que son marcapasos cerebrales, ¿sí? Que elimina, digamos, la zona dañada del cerebro mediante el campo electrónico, o eléctrico, mejor dicho, no electrónico, eléctrico. Y después está, por ejemplo, eh, los implantes de células fetales, que sustituye todo lo que serían células muertas por sanas, que eso mejora la función cerebral y, y las motoras. Y después está la talamotomía, perdón, que es una alternativa, vamos a decir, a lo que es la estimulación cerebral profunda para esos pacientes también que no responden a fármacos, que no son buenos candidatos para lo que serían los electrodos. ¿Sí? Entonces, en lo que es acompañamiento terapéutico en pacientes con Parkinson, el objetivo principal va a ser mantener la independencia del paciente en actividades diarias. ¿Sí? Entonces, objetivos específicos, tenemos la independencia funcional, prevenir esto de las limitaciones articulares debido a la rigidez o temblor, movimientos articular, o sea, mantener el movimiento y prevenir contracturas musculares, estimular todo lo que es el aumento de la velocidad y la coordinación de los movimientos, ¿sí? La adaptación, también adaptar objetos, por ejemplo, de uso cotidiano según sea necesario, orientar sobre ayudas técnicas y entrenar, digamos, en su uso también de esas ayudas técnicas. También todo lo que tiene que ver con movimientos amplios y rítmicos, todo lo que sería favorecer la realización de esos movimientos, ¿sí? Ayudar a evitar movimientos en bloque, ¿sí? Mantener capacidades, mantener, digamos, lo que serían destrezas manuales, habilidades cognitivas, ¿sí? Y entrenar o adaptar la comunicación escrita, ¿sí? Hay estrategias, obviamente, hay consideraciones, como es la planificación de actividades, planificar actividades considerando, como les dije antes, la fase on y la fase off del paciente. Tenemos ayudas técnicas, podemos utilizar, a ver, adaptadores, ¿sí? Eh, ayudas técnicas, valga la redundancia, que algunas de las cuales pueden ser hasta creadas por nosotros mismos, facilitación de movimiento, esto de ensayar el movimiento antes de realizarlo, ¿sí? Que presten atención a cada movimiento. Bien, y evitar el tema de las multitareas, ¿no? Recordarle al paciente no hacer dos cosas a la vez, ¿sí? Obviamente que va a tener un enfoque integral, un enfoque personalizado, que eso es esencial para mejorar la calidad de vida de este paciente, obviamente que tiene Parkinson, ¿sí? Por otro lado, tenemos rehabilitación física, ¿no? Que la rehabilitación física es crucial, súper crucial para mantener el tono muscular y las funciones motoras del paciente, ¿sí? Tenemos ejercicios. Hay diferentes tipos de ejercicios, vamos a nombrar algunos y después les voy a compartir un pequeño videito que también para hacer ejercicios, digamos, en casa. Ejercicios, por ejemplo, para todo lo que son hombros y brazos, ¿sí? El encoger los hombros, o sea, levantar los hombros hacia arriba y descansar, ese es uno. El círculo por los hombros, ¿sí? Hacia adelante, hacia atrás, ¿sí? Después también las manos en la nuca, llevar los codos hacia atrás y hacia adelante, ¿sí? Intentar tocarse la espalda con las manos, es otro, ¿sí? Levantar los brazos y bajarlos lo máximo posible,
¿sí? También se puede hacer un ejercicio que es acostado, ¿sí? Con una barra, que puede ser un palo de escoba, por ejemplo, ¿sí? Y llevar también los brazos hacia atrás y hacia adelante, también es otro. Después hay ejercicios, por ejemplo, para las manos, ¿sí? Mover las muñecas en círculos hacia ambos lados, ¿sí? Abrir y cerrar las manos con siempre los codos presionados a lo que es el abdomen, ¿sí? Palma hacia arriba, abrir y cerrar, digamos, las manos, ¿sí? Hay ejercicios para lo que sería el cuello, ¿sí? Uno está sentado y hay que mover la cabeza hacia adelante hasta tocar el pecho, ¿eh? Y hacia atrás, ¿sí? Después girar la cabeza hacia la derecha, hacia la izquierda. Son ejercicios muy simples, muy simples. Ejercicios para las piernas. Paciente sentado, levanta una pierna, ¿sí? Y colocar el tobillo sobre la rodilla opuesta. Bien, también sentado, elevar y bajar las piernas, imitando los movimientos como si estuviera caminando. ¿Sí? Ejercicios para los pies, por ejemplo, levantar y bajar las puntas de los pies. O sea, vos apoyás la planta de los pies en el suelo y levantás y bajás, perdón, así, al revés. Sería este el suelo, esta la punta de los pies, levantás y apoyás la punta rápidamente. ¿Sí? Y después los talones, al revés. ¿Sí? Después también se puede hacer todo lo que son círculos, digamos, con los pies, levantar y estirar la pierna y mover los pies en círculos para ambos lados, ¿sí? Y de pie, lo otro que se puede hacer es elevarse sobre las puntas de los pies y luego apoyar los talones, ¿sí? Esos son uno de los ejercicios. Yo les quiero compartir ahora, a ver si lo encuentro enseguida, que seguro que sí, porque lo tengo donde dice videos, eh, acompañante terapéutico, videos, 5 ejercicios, ¿sí? Muy simples, que se los voy a compartir a ustedes para que lo veamos, antes de seguir hablando. A ver, ahí está. Aquí te dejo 5 ejercicios que ayudan en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Hola, soy Mariana Quevedo y soy fisioterapeuta en Querétaro. Te invito a que te suscribas a mi canal, que cada semana estaré subiendo un nuevo video con ejercicios para realizar un programa integral para el adulto mayor. La enfermedad de Parkinson es un trastorno del movimiento que es causado por un desbalance entre los mensajeros químicos del cerebro. Existen 4 características clave de la enfermedad de Parkinson. La primera es el temblor, aunque 1 de cada 4 no lo presenta. La segunda característica es la lentitud del movimiento, a la cual también se le conoce como bradicinesia. La tercera característica es la rigidez muscular, que esta también la podemos identificar con un signo que se llama rueda dentada. El signo de rueda dentada es cuando en vez de realizar un movimiento fluido, se realiza en pausas. Y la última característica, la número 4, es la incapacidad de mantener el equilibrio. No todas las personas con el diagnóstico presentan estas 4 características, pero también se pueden presentar la micrografía, que es cuando la letra se hace más pequeña y más pegada. La falta de expresión facial, la disartria, que también se ve acompañada de una disminución del volumen de la voz, una postura encorvada y también hay cambios en la marcha, se hacen pasos cortos y hay dificultad para girar. No existe cura para la enfermedad del Parkinson, pero existen múltiples opciones para poder minimizar los síntomas y poder brindar una mejor calidad de vida a los pacientes. Los medicamentos juegan un rol muy importante en el tratamiento de la enfermedad, por lo que la visita al neurólogo es fundamental. Una parte esencial en el tratamiento del Parkinson es el ejercicio, ya que este brinda las herramientas necesarias para mantener la máxima funcionalidad. Existen 3 líneas básicas del ejercicio para el paciente con Parkinson.
La primera de ellas es el estiramiento, ya que este nos ayudará a mantener la máxima movilidad de nuestras articulaciones. La segunda de ellas es el ejercicio de fortalecimiento, que nos ayudará a mantener o mejorar nuestra capacidad para levantarnos y caminar. Y la tercera es el acondicionamiento físico, que nos ayudará a mantener la función cardiorrespiratoria. En este video te dejo 5 ejercicios de mucha utilidad en el tratamiento para los pacientes con Parkinson. Vamos a verlos. Ejercicio 1. Remos. Para este ejercicio necesitaremos una varita de aproximadamente 1 metro de largo. Persona sentada en una silla estable, espalda recta, con ambas manos tomando la varita a lo ancho de los hombros. Vamos a realizar 8 frente a nuestro cuerpo, como si estuviéramos remando. Inhalamos profundo y al exhalar hacemos el remo hacia un lado. Inhalamos al regreso y exhalamos. Realizamos de 8 a 12 repeticiones hacia cada lado. Ejercicio 2. Movimientos con antebrazos. Persona sentada en una silla estable, piernas a lo ancho de la cadera, colocamos manos sobre nuestras piernas con palmas hacia abajo. Volteamos palmas hacia arriba de forma que éstas vean hacia el techo. Para este ejercicio no realizaremos una cantidad en específico de repeticiones, ya que vamos a variar la velocidad del movimiento. Podemos aumentar la dificultad alternando una palma arriba y la otra abajo. Ejercicio 3. Pinzas. Colocamos manos frente a nuestros ojos. Llevamos cada dedo hacia el pulgar de forma alterna para crear una pinza. De igual manera al ejercicio anterior vamos a variar la velocidad del movimiento para fomentar la coordinación. Ejercicio 4. Movimientos pélvicos. Persona sentada en una silla estable, piernas a lo ancho de la cadera y colocamos manos sobre nuestras rodillas. Empujamos una rodilla hacia adelante, moviendo la cadera y la pelvis hacia el frente. Realizamos lo mismo con el lado contrario y progresamos caminando hacia adelante sobre nuestra silla y de regreso. Ejercicio 5. Flexibilidad de columna. Persona sentada en una silla estable, piernas a lo ancho de la cadera. Vamos a agacharnos para abrazar nuestras piernas, pegando nuestra barbilla al pecho. Mantenemos la posición por 30 segundos. Regresamos lento para evitar marearnos. Y ahora tomamos el respaldo de nuestra silla. Enseguida crearemos una curva contraria con nuestra espalda y llevamos mirada hacia el techo. Mantenemos nuevamente la posición por 30 segundos. Y lentamente regresamos. Este ejercicio nos dará flexibilidad a nuestra columna vertebral. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, regálame un like. Bien. Ahora, todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con el tema de prevención o consejos, vamos a llamarlo así, ¿sí?
a ver, hay que retirar objetos con los que el paciente pueda tropezar, ¿sí? Las alfombras, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con los cables, ¿sí? Colocar lo que serían agarraderas en las paredes, ¿sí? Mejorar el tema de la iluminación, ¿sí? Esas zonas transitables que tengan buena iluminación. A veces hace falta hasta cortar las comidas, adaptar los cubiertos, también en lo que es el baño, ¿sí? Em, por ahí hay que instalar algún tipo de asiento que eleve lo que sería la taza del baño, ¿sí? Em, Colocar manijas también en las paredes, en las duchas, algún banquito puede ser. El tema de la ropa, se les dificulta mucho los botones, ¿sí? Se puede poner cierres, ¿sí? Utilizar calzados elásticos, que les facilita también un poco su uso, ¿sí? En todo lo que es las actividades diarias, ¿sí? De cualquier paciente que tenga trastorno de coordinación, ¿sí? Esas habilidades, digamos, funcionales las afectan en su vida diaria. Entonces nosotros también le podemos dar algunas recomendaciones para facilitar la vestimenta, por ejemplo, esto de preparar antes la ropa, colocar la ropa en orden como se la van a poner, vestirse sentados a lo mejor en una silla, ¿sí? Usar zapatos que no tengan cordones, ¿bien? Em, Ahora, en el baño, em, los apoyabrazos, como dijimos, una sillita plástica, algo de eso, para evitar el tema del cansancio, las alfombras antideslizantes, eh, el tema de la cama con respecto al sueño, debe ser un colchón duro, ¿sí? Para evitar que se hunda. La cama a lo mejor también se necesita que le elevemos un poco para que se le sea más fácil levantarse y demás, ¿sí? Eh, Se recomienda más que nada lo que son camas de una plaza, ¿sí? Porque la cama de una plaza facilita la movilidad, facilita los giros, ¿sí? Eh, Todo lo que sean sábanas, pijamas y demás, que sea de una tela deslizante, vamos a decirlo, así que eso también facilita el movimiento, ¿sí? Eh, el tema de los acolchados, las frazadas que no sean pesados, ¿sí? Y después en la calle, fuera del hogar, digamos, planificar también los movimientos, proceder por ahí con cuidado, evitar el transporte público, ¿sí? Em, Tenemos los coches también con dirección asistida, con marchas automáticas, que yo sé que es un costo, pero cuando ustedes tienen el carnet de discapacidad, también tienen un beneficio con respecto a eso, ¿sí? Em, Bien, con respecto a la vestimenta, bueno, eso ya está. Nosotros también le podemos ayudar con esas técnicas. Lo mismo que para la comunicación, ¿no? ¿Sí? Computadoras, no sé, llamadores, eh, bolígrafos, a lo mejor no finitos, sino lapiceras por ahí un poco más gruesas, eso también les ayudaría un poco. Para la movilidad, los andadores, ¿sí? El andador con ruedas, digamos, facilita todo lo que es el apoyo, el movimiento, ¿sí? Bastones, bien, hay varias cosas digamos, implementar, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Mariana, Sabrina, fueron los únicos que quedaron, ¿o no? Nosotros estuvimos viendo deterioro cognitivo
y demencia, ¿se acuerdan? Vimos lo que es el envejecimiento normal, ¿sí? Vimos lo que es el envejecimiento patológico, ¿sí? Y dentro del patológico vimos la enfermedad de Parkinson y vimos lo que es, ay, se me fue, Alzheimer, ahí está, se me había ido la palabra, perdón. Y vimos lo que era Alzheimer, ¿se acuerdan? Sí, lo vimos la clase pasada, tampoco fue tanto. Con respecto al Alzheimer, yo quería decir algo, que tenemos el Alzheimer, yo se los nombré, el Alzheimer de tipo de inicio temprano, se llama inicio temprano familiar, que afecta a personas de entre 30 y 65 años, que ese sí está relacionado con antecedentes familiares, está relacionado con lo que serían mutaciones genéticas en los genes. Y después está el de inicio tardío, o también se llama de inicio esporádico, que afecta a personas pero mayores de 65 años, que este no está directamente relacionado con una mutación genética específica. ¿Sí? Después está, por ejemplo, lo que es el Alzheimer inflamatorio, que en realidad es un Alzheimer que se caracteriza por la presencia de procesos inflamatorios en el cerebro. ¿Sí? Todo lo que son los niveles en realidad de proteína C reactiva están bastante elevados, y está el Alzheimer no inflamatorio, ¿sí? Donde no se presentan obviamente, como decir, procesos inflamatorios bastante significativos, que en realidad suele asociarse con personas un poco más jóvenes. Después lo podemos dividir en Alzheimer leve, moderado y grave. Sí, Alzheimer leve, los pacientes comienzan a tener ciertos deterioros cognitivos, ¿sí? Y el impacto, digamos, en el día a día es relativo, ¿sí? Pero sí por ahí a lo mejor pueden aparecer problemas en el trabajo, en las tareas domésticas. Luego el Alzheimer moderado, donde todo este deterioro cognitivo es más evidente, afecta un poco más la vida diaria, donde ahí el paciente sí necesita ayuda en actividades cotidianas, ¿no? Y el Alzheimer, digamos, grave, ya todo ese deterioro cognitivo es muy profundo y ya el paciente requiere de cuidados constantes, ¿sí? Cuando llegan al Alzheimer grave, puede perder el paciente, digamos, la capacidad para comunicarse, para reconocer a sus seres queridos, ¿sí? Eh, Obviamente que cada tipo de Alzheimer puede presentar síntomas similares. El tema es la gravedad. El tema es el progreso de la enfermedad, que puede variar, ¿sí? Por ejemplo, lo que es Alzheimer temprano eh, suele ser, digamos, más invasivo rápidamente que el de inicio tardío. O sea, vamos a decirlo en palabras muy simples. La persona o el paciente que tiene Parkinson de inicio temprano, ¿sí? Suele deteriorarse muy rápidamente, ¿sí? Y llevarlo a la muerte mucho más rápido que una persona que tiene Alzheimer tardío, ¿sí? En el caso de mi abuela, por ejemplo, que ya padeció Alzheimer tardío, muchos años, más de 15 años, ¿sí? Siempre fue, vamos a decir, moderado, ¿sí? No tan grave. Por ahí sí había algunas cositas. Pero, por ejemplo, mi abuela nunca cambió su personalidad, al contrario, ella siempre fue dócil, era más dócil todavía, ¿sí? Mi tío, que es hijo de mi abuela, hermano de mi madre, él tuvo Alzheimer de inicio temprano. Ese sí puede ser hereditario. Mi abuela anteriormente no tenía nadie en la familia que haya tenido Alzheimer, ¿sí? Mi tío digamos, todo su deterioro fue muy rápido, menos de 6 meses. Está bien que, a ver, voy a poner algo. A mi tío lo agarró en pandemia también. Entonces, eso también hizo empeorar muchas las cosas. Pero, por ejemplo, algo que yo noté que también
digo que tiene mucho que ver la personalidad, el temperamento que tiene cada uno, porque, por ejemplo, mi tío era todo lo contrario a mi abuela. Mi tío era explosivo, siempre lo fue explosivo. Con Alzheimer, ustedes no se imaginan lo que empeoró eso. Empeoró terriblemente, ¿sí? Entonces también esas son por ahí pequeñas diferencias que está bueno que ustedes lo sepan, que hay diferentes tipos de Alzheimer, como también hay diferentes grados de afección del Parkinson, ¿sí? El Parkinson en realidad se clasifica en estadios, ¿sí? Tenés el estadio 0, donde hay ausencia de signos patológicos. Después estaría el estadio 1, donde ya esos síntomas afectan, pero solo un lado del cuerpo, o sea, es unilateral, perdón. El estadio 2, que afecta a ambos lados del cuerpo, pero sin trastorno del equilibrio. El estadio 3, que es una alteración bilateral, pero de leve a moderada, con cierta por ahí inestabilidad postural, ¿sí? Pero dentro de todo el paciente sigue siendo, digamos, físicamente independiente. El estadio 4 ya es una incapacidad grave, donde el paciente es capaz de caminar o es capaz de, a lo mejor, permanecer parado, de pie sin ayuda, pero que necesita ayuda, necesita supervisión en actividades diarias. Y el estadio 5 es cuando ya el paciente necesita ayuda para todo, ¿sí? Donde el paciente ya permanece en cama o permanece sentado, ¿sí? Que digamos que se considera el estadio más avanzado de la enfermedad, ¿sí? Otra cosa que quería que charlemos de la terapia ocupacional, ¿sí? La terapia ocupacional, acuérdense que el objetivo general es mantener al máximo la independencia de ese paciente en todo lo que sería la realización de las actividades de la vida diaria, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda, digamos, ser capaz de valerse por sí mismo, de ser productivo, de disfrutar del ocio, ¿sí? Entonces, objetivos principales o específicos, vamos a decir, de la terapia ocupacional: mantener la independencia, estimular la velocidad y la coordinación, adaptar objetos de uso cotidiano, ¿sí? Asesorar también sobre ayudas técnicas, mantener capacidades que todavía el paciente aún conserva, y mantener habilidades cognitivas, ¿sí? Que eso también es parte, obviamente, del tratamiento, por ejemplo, con las personas con Parkinson, ¿sí? Ahora, tenemos otro tema muy importante: acompañamiento al proceso de duelo, ¿sí? Quiero que veamos lo que respecta al duelo, ¿sí? Aprender las etapas del duelo, la tarea que la persona debe elaborar en cada una de esas etapas, ¿sí? Quiero que charlemos, por ejemplo, de los síntomas típicos del periodo de duelo, ¿sí? Y ahí vamos a analizar la modalidad del duelo, porque tenemos duelo normal, duelo bloqueado, duelo complicado o duelo patológico, ¿sí? Y quiero que entendamos luego las características del acompañamiento terapéutico durante ese periodo. Lo que se debe o no se debe decir y hacer, vamos a decirlo de esa manera, ¿sí? Entonces, el acompañamiento en etapa terminal, ¿sí? Nos enfrenta, como decimos, a lo más temido, que es la muerte, ¿no? Entonces, es un efecto que resulta ¿de qué? De la extinción, vamos a decir, del proceso más que nada homeostático, ¿sí? En un ser vivo. Y con ello el fin de la vida. Que puede producirse por diferentes causas, ¿no? Causas naturales, vejez, enfermedad, suicidio, homicidio, accidentes, ¿no? Entonces, el duelo en realidad es la respuesta emocional única, universal, humana,
dolorosa, ¿sí? Que se produce en realidad ante la pérdida de una cosa, una mascota, una persona o algo de valor con el que nosotros previamente habíamos establecido un vínculo afectivo, ¿sí? Ahora, ese proceso de duelo es el proceso de ¿qué? De adaptación, ¿sí? Que conlleva cualquier pérdida significativa. No es una enfermedad, chicos, el duelo, ¿sí? Ahora, yo le dije que era un proceso. ¿Por qué es un proceso el duelo? Porque está en movimiento, porque evoluciona, porque cambia, ¿sí? Dije que era normal. A ver, ninguna persona está más exenta de vivir un duelo ante una pérdida. Eso es normal. Es dinámico, obviamente, ¿sí? Porque al ser un proceso lo convierte en algo cambiante, no es algo estático, vamos a decirlo, ¿sí? También depende del conocimiento social, porque tiene un efecto sobre la sociedad, ¿sí? Pero también es algo íntimo, es subjetivo, porque cómo se vive depende de la personalidad, de las experiencias previas, de realmente la conexión o el vínculo que teníamos con esa cosa, esa persona, esa mascota y demás. Como yo siempre digo, a ver, Sabrina y yo podemos haber tenido la misma pérdida, ¿sí? Vamos a suponer de un ser querido. Yo, mi etapa de duelo, la vivo de una manera y Sabrina la vive totalmente diferente a la mía, ¿sí? Porque depende de nuestras experiencias, depende de nuestras personalidades, depende del vínculo que realmente yo formé con eso, ¿sí? Entonces, íntimo, yo no puedo sentir lo que siente Sabrina, ni Sabrina puede sentir lo que yo siento, ¿sí? Entonces, esto que a veces decimos, ay, entiendo cómo te sientes, o siento cómo te sienten, imposible, es imposible, ¿sí? En otras palabras, estamos mintiendo, ¿o no? Pero también, por ejemplo, la pérdida de un ser querido es social, porque va acompañado de rituales sociales como es el funeral. Eso también es parte del duelo y es activo. ¿Por qué digo yo que es activo? Porque requiere del esfuerzo del doliente para la recuperación, ¿sí? Como decimos, hay que meterle garras, ¿sí? Y a veces, por más que le metamos garras, no podemos superar el duelo, ¿sí? Entonces, los procesos del duelo es un periodo de adaptación a esa pérdida, ¿sí? Es un proceso psicológico que tiene componentes fisiológicos y sociales y que la intensidad y la duración del proceso va a ser directamente proporcional a qué? A la dimensión y al significado de la pérdida, ¿sí? No es que el duelo lleva, ay, a ver, 1 año, 2 años, 10 años, no hay un tiempo, una duración, ¿sí? Ahora, em, tenemos las fases del duelo, ¿sí? Las fases del duelo es fase de entumecimiento, shock, fase de anhelo y búsqueda, fase de organización y desesperanza y la fase de reorganización, ¿sí? Bien, esas son las fases del duelo, que después lo vamos a ver. Quiero que antes hablemos de las tareas del duelo, porque son 4, muy simples, son las tareas del duelo. Primero, aceptar la pérdida, tarea número 1, que sería como una negociación, ¿sí? Donde uno, a lo mejor, a ver, hablemos de la pérdida de un ser querido. Uno no se deshace de sus cosas, ¿sí? Eso sería una negación. ¿Bien? Que nos lleva un tiempo, ¿sí? A otros quizás no. La segunda tarea es elaborar el dolor de la pérdida, o sea, vivir el dolor, ¿sí? Y nosotros del otro lado no le tenemos que estar diciendo, ay, Sabri, él o ella te quería ver bien, o tenés que reponerte enseguida porque Sabrina tiene que pasar por todas estas tareas de duelo,
y lo hacemos sin saber que esas son tareas de duelo. ¿Sí? La tarea número 3, aceptar el mundo sin el fallecido. ¿Sí? Donde ahí ya empezamos a reconocer, vamos a decir, las relaciones que teníamos con ese fallecido. A veces hasta tenemos que afrontar nuevos roles. A veces nuestra personalidad cambia. A veces buscamos sentido a esa pérdida. ¿Sí? Y la tarea número 4 es hallar una conexión perdurable con el fallecido. ¿Sí? Nosotros no vamos a olvidar a nuestro ser querido, pero sí podemos continuar con nuestra vida. ¿Sí? Y vamos a tener miles de pequeños detalles que va a ser una conexión perdurable con esa persona que tanto amamos. ¿Sí? A lo mejor una simple palabra, a lo mejor una simple canción. No sé, se me ocurren tantas cosas. O cuando tenemos esos déjà vu y decimos, ay, esto ya lo vivimos y nos recuerda a momentos y cosas vividas. ¿Sí? Ahora, hay síntomas, o sea, pasamos por síntomas, obviamente, cuando estamos en un duelo. Tanto síntomas cognitivos, orgánicos, emocionales, síntomas conductuales también. Nosotros vamos a hablarlo en general, ¿sí? Los síntomas cognitivos son la confusión, por ejemplo, o las alucinaciones visuales, auditivas, ¿sí? En esto de las alucinaciones yo siempre me río porque yo recuerdo cuando falleció mi abuela, la que tenía Alzheimer, cuando iba a la casa de mi mamá se sentaba siempre en el comedor en una silla específica, era como que esa era la silla de la Nelinda, ¿no? Y mi mamá tiene el comedor y tiene una puerta en este costado y la cocina, ¿sí? Y yo me acuerdo haber pasado, del otro lado está el garage, haber pasado del garage a la cocina y de refilón, yo le juro que vi a mi abuela sentada en la silla. Pero, y se lo cuento y se me pone la piel de gallina. Y me acuerdo que estaba mi mamá, hacía muy poquito que ella había fallecido, me acuerdo que estaba mi mamá y me dice, Nay, ¿qué te pasa? Y a mí me daba cosa porque era su mamá y yo dije, no le voy a decir esto porque la va a hacer sentir muy mal. Me lo vuelve a preguntar porque se ve que mi cara se transformó, porque me di la vuelta así enseguida como diciendo, y le cuento. Y mi mamá me dijo, vos sabés que a mí también me pasó varias veces. Esas son alucinaciones visuales que uno tiene, que también las podemos percibir. Lo mismo las auditivas, ¿sí? Son síntomas que nos pasan cognitivos. La preocupación es un síntoma cognitivo también, ¿sí? El sentido de presencia es un síntoma cognitivo. Síntomas emocionales, la tristeza, el enfado, la culpa, la ansiedad, la soledad, en otros la insensibilidad, en otros el alivio, aunque a veces suena horrible lo que uno dice, ¿sí? Eh, el desamparo, el shock, el anhelo también son síntomas emocionales. Y tenemos los síntomas conductuales. La hiperactividad, algunos nos activamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos mantener esto ocupado sin pensar, ¿sí? A otros nos genera trastorno del sueño, a otros trastorno de alimentación, a otros conductas distraídas porque estamos pensando en otras cosas, el soñar con eso perdido, otros nos aislamos socialmente, ¿sí? Otros tenemos conductas de evitación, ejemplo, pasar por un lugar porque me recuerda a, ¿sí? El llorar es un síntoma conductual, el suspirar es un síntoma conductual. Y también tenemos los síntomas orgánicos. Sentimos opresión en el pecho, sentimos un vacío en el estómago, un nudo en la garganta, nos falta el aire, nos falta energía, se nos seca la boca, ¿sí? Estamos hipersensibles a los ruidos, por ejemplo. Bueno, todos esos síntomas son normales y ustedes lo tienen que saber también, que todo eso puede pasar, todo.
¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Yo sé que por ahí hablo mucho, pero bueno, me gusta también hablar mucho. Ahora, hay diferentes tipos de duelos. Yo se los nombré antes. Duelo normal, duelo bloqueado, duelo complicado y duelo patológico. ¿Sí? ¿A qué hace referencia todo esto? A ver, duelo normal es cuando se transitan las etapas del duelo y se elabora la pérdida, vamos a decir, en un tiempo prudencial y que no genera ninguna mayor dificultad. ¿Sí? Bien. Ejemplo. Yo con la pérdida de mi abuela por parte de mi papá, pasé un duelo normal. ¿Por qué? Primero que nada, pues mi abuela tenía 98 años. Segundo, que hacía de los 80 más o menos que estaba elaborando el duelo, porque dije en cualquier momento, por la edad, ¿sí? Entonces yo mi duelo lo empecé mucho antes de que ella fallezca, ¿sí? Antes de que se vaya. Entonces pasé dentro de todo un duelo normal, ¿sí? En un tiempo que no me llevó demasiado, por ejemplo, ¿sí? Después tenemos el duelo bloqueado, es cuando uno se niega a la pérdida, ¿sí? Cuando nosotros evitamos estos trabajos de duelo, ¿sí? Donde tenemos un bloqueo emocional y cognitivo, o sea, estamos así, no hacemos nada, no lloramos, no, no reímos, nada, estamos bloqueados totalmente, ¿sí? No aceptamos. Después está el duelo complicado, ¿sí? Donde acá, digamos, todo lo que serían los síntomas y las conductas de riesgo, las sostenemos en el tiempo. Y el duelo patológico eh, se define en realidad por la intensidad y la duración, ¿sí? La persistencia y la intensidad de esos síntomas que nos llevan a detener la vida, ¿sí? Nuestra vida laboral, nuestra vida social, nuestra vida académica, amorosa, llámenla como quieran, ¿sí? Hay muchísimas personas que siguen en duelos patológicos, ¿sí? Donde en el duelo patológico uno puede quedar anclado en alguno de los síntomas, la tristeza, la ira, la culpa, cualquiera de los síntomas, donde hay, digamos, pensamientos reiterativos sobre la situación del fallecido, donde no podemos hablar de la pérdida sin angustiarnos, ¿sí? Cuando no queremos desprendernos de las posesiones, cuando a veces hasta sentimos síntomas muy similares a los que tuvo el fallecido o la fallecida. Cuando tenemos esa identificación, voy a decir, excesiva, que lo llevamos a imitar también muchas, ¿sí? Donde tenemos cambios conductuales excesivos, impulsos hasta destructivos hacia uno mismo, o puede ser también hacia los demás, ¿sí? Y nosotros debemos acompañar también en ese proceso de duelo. ¿Cómo vamos a acompañar en ese proceso de duelo? Lo primero, acuérdense que para un acompañamiento es establecer un vínculo empático, ¿sí? Y el acompañamiento en el proceso de duelo se puede dar antes de la pérdida. Supongamos, a ver, en el momento que a un paciente le diagnostican un cáncer terminal, ¿sí? Esa persona empieza a hacer un proceso de duelo igual que lo hacen los familiares. Y nosotros también podemos acompañar ahí, ¿sí? Entonces, establecemos un vínculo empático, escuchamos activamente, facilitamos la comunicación, obviamente, ¿sí? Le damos información sobre lo que es el duelo, sobre los síntomas, ¿sí? Em, También a veces tenemos que tener mucho en cuenta esto de anticipar fechas y situaciones. Ejemplo, a ver, voy a decir un ejemplo muy simple. Se viene el cumpleaños o la fecha de cumpleaños de la persona que falleció, ¿sí?
Otras veces tenemos que ayudarle a tomar decisiones, ¿sí? O solución de problemas, o adquirir habilidades, ¿sí? Eh, Permitirle también a él o a ella la narración esta repetitiva también de la muerte, ¿sí? Y cosas que no se pueden hacer en un duelo, en un proceso de duelo. Es decirle a la otra persona, lo estás haciendo muy bien. O decirle lo que tiene que hacer. Porque yo que dije que el duelo era único, íntimo, ¿sí? Otra cosa que a lo mejor a todos nos pasa es que en esos momentos no sabemos qué hacer, ¿sí? Esto de llámame si necesitas algo. A ver, una persona mayormente, ¿no? Una persona que está atravesando por un duelo no te va a llamar, no te va a llamar, ¿sí? Esto de decir cómo te sientes tampoco va, ¿sí? Dejarlo hablar libremente si nos quiere contar, ¿sí? Bien. Eh, a ver, otra que también solemos, el tiempo lo cura todo. No, el tiempo no cura nada. Nosotros tenemos que aprender a vivir con ese dolor. Bien. Después tampoco podemos presionar a una persona para que se dé prisa en superar su dolor, ¿sí? Animándola, por ejemplo, o sea, regalar las posesiones del difunto. No, todo lleva su tiempo, ¿sí? Lo que sí podemos hacer es estar ahí, acompañar a la persona, así sea en silencio, con un mate de por medio, no importa, ¿sí? ¿Por qué digo esto de que muchas veces nosotros decimos, llamame si me necesitas? Porque vamos, ¿sí? Estamos ahí y sentimos que el otro nada. Entonces como que sentimos que estamos invadiendo, interrumpiendo y demás. No, quédense ahí, excepto que nos abra la puerta y nos diga, andate. Pero si no, hay que estar ahí, así sea en silencio, ¿sí? Nosotros tenemos que ser pacientes cuando nos cuentan las historias sobre la pérdida o lo que ha sufrido con esa pérdida, ¿sí? Permitirle también esto de compartir esos recuerdos, ¿sí? Y si le vamos a ofrecer ayuda, que sean concretas, ¿bien? Hacer ese espacio o hacernos ese espacio para hacer una escucha activa, ¿sí? De nuestro acompañado en este caso, ¿sí? Y atender siempre con atención sus necesidades, ¿sí? Porque es una manera también de establecer un vínculo de confianza con el acompañado. Bien, eh, ahora, con respecto a, a las fases, ¿sí? Nosotros tenemos también otras fases que se llaman fases de aceptación de la enfermedad terminal, que son muy parecidas a las del duelo, eh, que en realidad cuando a uno le diagnostican, vamos a decir, una enfermedad terminal, eh, primero que nada que todos los pacientes o todas las personas, todos los seres humanos, tenemos derecho a saber qué es lo que nos pasa, ¿sí? Entonces, cuando a uno, vamos a decir, le dan el diagnóstico de una enfermedad terminal, también hay etapas de aceptación de esa enfermedad terminal. ¿Cuáles son esas etapas? La fase 1, shock o negación y aislamiento también, ¿sí? Donde es una reacción inicial. O sea, la persona enferma, digamos, se niega a la evidencia de la enfermedad, ¿sí? Mantiene esa esperanza de el diagnóstico es erróneo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando el paciente no supera esa fase, ¿sí? Es cuando
comienza esto del peregrinaje, vamos a decir, por distintos médicos, por sanadores y demás. Después tenemos la fase 2, es la ira o la irritación, ¿sí? Que es una fase que se focaliza todo lo que sería la angustia, responsabilizando a algunos de su propia enfermedad, ¿sí? Busca relación en realidad efecto-causa o causa-efecto, en realidad. Entonces el médico tiene la culpa, mi familia tiene la culpa y en muy pocas ocasiones se responsabiliza hacia uno mismo, ¿sí? Es una fase que tiene una pregunta muy característica. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Sí? Después está la fase 3, el pacto o negación. Negociación, perdón, no negación, negociación. Pacto o negociación. Que acá la persona intenta negociar la curación. ¿Sí? Es una fase bastante cortita, digamos. ¿Sí? Tiene bastantes componentes también medios infantiles. Donde acá ya se ha aceptado la idea de la muerte. Y después está la fase 4, que es la depresión. Eh, la persona, digamos, enferma enfrenta un estado depresivo ante las preocupaciones que la enfermedad tiene eh, eh, en su propia vida, ¿no? En la vida familiar también, o en su actividad laboral, por ejemplo, o en su vida social, no sé. Entonces, toma conciencia de la pérdida de la vida, ¿sí? Entonces la persona mayormente se retrae, se enlentece, anula a veces hasta su vida social, se aísla, ¿sí? E inicia un progresivo abandonamiento. Entonces pueden aparecer las ideas suicidas. Y la fase 5, la aceptación, donde la persona enferma reconoce finalmente el problema, acepta la muerte como algo inevitable, que en realidad nos va a pasar a todos, ¿sí? Es cuando el paciente en este caso ya ha dejado de luchar, ¿sí? Pero normalmente que lo acompaña un sentimiento obviamente de profunda tristeza, pero también ese deseo inmenso de paz, de tranquilidad, ¿sí? Ahora, son muy parecidas, como les dije, a las etapas de duelo, ¿sí? La fase número 1, la negación, es igual al shock o entumecimiento en las etapas de duelo. El enojo y la negociación es muy parecido al anhelo y la búsqueda en las etapas de duelo. La depresión es parecido a la desorganización, digamos, en las etapas de duelo. Y la aceptación, la reorganización sería. ¿Sí? De 10. Escuchen una cosa antes de retirar. Ay, no sé qué toca. Quiero me lo voy a anotar, cuidados paliativos, quiero que la próxima clase hablemos de cuidados paliativos. Quiero ver cuánto me falta en realidad. Oh, oh, no, no quiero ver mejor. ¿Veo o no veo? Sí, veo. Bastante. Bueno, no tanto. Yo le digo bastante, pero tampoco es tanto. En realidad sería, si yo no me equivoco, esta parte y el otro módulo. Sí, después sería consumo de sustancias, que es un módulo bastante corto, en realidad, adicciones, bueno, está bien. Sí, no es. Pero quiero decir una cosa.
yo creería que llegamos bien, pero por si acaso, tengan en cuenta que a lo mejor agregamos una clase extra, ¿sí? Por las dudas, ¿no? O sea, a lo mejor llegamos bien y, y no hace falta, porque nos quedan 2 clases nomás, así que seguramente vamos por una tercera, porque si no les voy a tirar todo así de golpe, no van a entender nada, van a quedar como medias perdidas. Pero quiero, antes de retirarse, una cosa. Yo le pasé la fecha del examen final, ¿sí? Recién en el grupo. Yo necesito que antes de ese examen final rindan la validación número 4. Después, la validación 5 y 6, si quieren, yo se las habilito, pero solo a modo de repaso para que ustedes repasen, no va a ser un requisito, vamos a decir, para el examen final, pero por lo menos la validación número 4. Bueno, les estoy sacando 2 exámenes, demasiado. Sabri, reíte. Que quiero ver las fechas, porque el 23 lo hacemos para la semana próxima, 6, 7 y 8, ¿sí? 6, 7 y 8 de octubre, y le vamos a poner 10 y 11 para que no sea tan cerca de lo otro, el recuperatorio, ¿sí? Y de paso, como le dije, les voy a habilitar los exámenes de, digamos, de los otros módulos, pero solo a forma de repaso, o sea, no van a tener límite para realizarlo, no es que lo tienen que entregar, no es que va a ser un requisito, no es que tienen 50 minutos para hacerlo, lo pueden hacer todas las veces que quieren, en el tiempo que quieran. Quiero que lo utilicen a modo de repaso para que les sirva en el examen final. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Ok? Bien, chicas, gracias por estar, tanto Sabrina como Mariana, obviamente. Mari, ¿tenía alguna pregunta? No, no, no. Como media despeinada. Bueno, últimamente estoy bastante despeinada. No tengo como los pelos, chicas. Me mudé y no tengo peluquera, no vale. Mi mamá me cargaba, me dice, Nay, agarra la máquina de cortar, pues yo lo suelo usar muy cortito al pelo. Imagínense, esto para mí es una locura. Me dice, agarra la máquina de Miguel y ya está, pate, listo. Eh, pero bueno, no va a suceder. Esta en el verano, ¿sabes cómo viene colita? Ahí, pelo para atrás, colita y se terminó. Sí. Pero ahora es como que no le encuentro la forma, está como muy rara la cosa. Así que nos vemos el lunes, Nos ¿sí? vemos. Y ahora le mando lo del examen número 4. Espero que nadie se me enoje. Bueno, todavía tienen tiempo, ¿sí? Un beso enorme a cada uno de ustedes. Chao, nos vemos. Chao, chao.